Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en la columna habitual de todas las semanas, Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy con un invitado especial y como siempre como protagonista, nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo va, ¿Todo Rodrigo? bien? Bien, bien, este lunes feriado que para muchos y muchas de nosotros a veces no es tan distinto a otros días, ¿no? Pero bueno, es feriado, ¿no? Un poco. ¿Cómo les Totalmente. va? ¿Bien? Bien, Bueno, espectacular, les Rodri. cuento, buenísimo. Les cuento, hoy tenemos un invitado también de lujo, digo, decir también de lujo, pareciera que uno dice siempre que es un invitado de lujo, pero lo cierto es que es un invitado de lujo por muchos motivos. Está Julio Friedenberg con nosotros, así que quiero presentarlo. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo va? Este, Hola, ¿qué tal? y contarles que, bueno, con Julio nos conocemos ya hace muchos años. Yo tuve la suerte de hacer una especie de curso o carrera que estaba haciendo en el año 2001. Ahí lo tuve como docente a Julio y a partir de eso nos conocimos y un tiempito después, junto con otros amigos y colegas fundamentalmente, creamos el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad de San Martín y se abrieron, bueno, diferentes cuestiones de trabajo vinculadas al campo del deporte. Algo de eso hablamos bastante con Pablo Lavarces, haciendo referencia a otras cuestiones, ¿no? La semana pasada. Pero bueno, Julio, solemos empezar con una presentación que yo siempre digo lo mismo. Digo casi nada del invitado y después el invitado se presenta solo. Yo sí diría, voy a decir algo básico, sos historiador, ¿no? Y sos también doctor en historia, pero ¿por qué no nos contás un poco por qué estudiaste lo que estudiaste, si tenés ganas, y cómo fue tu acercamiento a los estudios sobre deporte particularmente? Bueno, brevemente, cuando terminé la facultad, no tenía realmente, como suele pasar, un tema de investigación y de casualidad, fruto no sé, de la idea de un docente, de un antropólogo gravano. Yo hice un seminario de casualidad y a mí me interesaba en general el estudio de qué hacían las mayorías, qué hacían, qué pensaban, no sé, algo muy amplio, digamos, ¿no? Pero por otro lado, siempre fui hincha de fútbol, me encantaba el fútbol y el deporte en general, como a todo el mundo, a buena parte de la mayoría de la gente, y más en ese momento, digamos, ¿no? Y el seminario de la cultura popular, yo no sabía de qué escribir, y él me dijo, bueno, acá la tenés en bandeja, cultura popular, mayorías, fútbol. Y yo a partir de eso fue en el año 90. Y a partir de ahí me dediqué al tema, primero muy lentamente, muy así en puntitas de pie, después desde ese momento hasta ahora me dediqué al tema, desde la historia, más bien como una especie, yo diría que soy una especie de artesano de la investigación, y no sé qué decir. Desde ahí me dediqué a la cuestión. Seguí el cursus honorum del mundo académico, más o menos, un pie adentro, un pie afuera, siempre con el tema, especialmente, bueno, mis tesis y mi trabajo tienen que ver con la popularización del fútbol en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí varios temas, digamos, pero centralmente ese. Y después, Que como dijo fueron, Rodrigo, en la Universidad de San Martín, en La Plata, en miles de lugares. sí, que fueron, digamos, los años de tu tesis, ¿no? Que nosotros tuvimos la suerte, éramos más jóvenes incluso que vos, obviamente, y tuvimos la suerte de observar cómo vos ibas haciendo todo ese proceso, sobre todo en la última parte, ¿no? Cuando te conocimos, muchos de nosotros, y finalmente la concreción de la tesis, ¿no? Y que siempre decimos nosotros es, digamos, no solamente valoramos el trabajo, sino además decimos inaugura lo que sería la historia social del deporte y particularmente del fútbol en la Argentina, porque no teníamos trabajo salvo los trabajos, nada, como solemos decir, los trabajos de recolección de datos, ¿no? De aficionados y de periodistas que habían trabajado en las décadas anteriores y que a nosotros y a vos te sirvieron como fuentes, pero más allá de eso vos buscaste fuentes
muy particulares, ¿no? Como el Diario de la Argentina, y después en el entrecruzamiento de fuentes lo que hiciste fue mostrar eso que llamaste la resignificación, ¿no?, de los valores del fútbol argentino en el proceso de popularización, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco eso? Y déjame que haga una cosa que hago siempre, ¿no? Mostramos los libros, acá está el libro de Julio, ¿no?, Historia Social del Fútbol, que obviamente, como suele ocurrir con las tesis, es la tesis de Julio, un poco más comprimida. Tuvo un problema, antes de que vayas a lo primero, tuvo un problema la segunda edición del libro, ¿no? ¿Querés contarlo? ¿O dejamos pasar lo que pasó con la tapa de la segunda edición del libro? No sé, todas las tapas las elige la editorial, así que la primera tapa, la foto la eligieron sobre la base de un muestreo que yo les di. No era la foto que a mí más me gustaba, pero ellos saben más que yo, la verdad. En la segunda no tuve nada que ver. Claramente, porque Julio... Sí, bueno, hay un problema, decilo vos, bueno. Bueno, Julio es hincha de Independiente, claramente hincha de Independiente, y le pusieron a un jugador de Racing en la tapa, ¿no? Imaginé que venía por ese lado la cuestión. No, pero sabes que yo después vi el original del gráfico, y ellos colorearon la camiseta de una forma diferente a la que está el original. Y en la tercera, no son ediciones, sino reimpresiones, le cambiaron la camiseta. No sé por qué, no me pregunte por qué, porque son decisiones de la editorial, pero bueno, no sé. Bueno. Pero más allá de la chanza, porque me acuerdo cuando ocurrió eso, y ahí se me ocurrió y dije, bueno, vamos a mostrarlo, siempre mostramos los libros, como si estuviésemos en clase, ¿no? Mostramos los libros, y vuelvo al inicio. Ahí aparece ese tema de la resignificación de los valores, ¿no? Contanos un poco qué es eso, así no lo cuento yo, y además lo contás vos, que es lo que corresponde, y sos el que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esos grupos de muchachos en las dos primeras décadas del siglo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores? Bueno, en principio, que daría un pasito atrás porque vos lo mencionaste, que esto me parece que puede ser útil hasta para mismo el periodismo, digamos. Que muchas cosas que aparecen en el mundo del periodismo, pero puede no ser, puede ser hasta en escritos de historiadores también, como información lateral, o lo que llamamos nosotros fuentes secundarias, a las cuales el que escribe no le da importancia, puede ser mi caso también. Vale la pena volver a mirar ese tipo de cosas, de fuentes, porque uno capaz que descubre cosas que el que escribió no descubre, o no ha descubierto. Es lo que me pasó a mí. Es decir, yo leía que en escritos de periodistas citaban al Diario de la Argentina, un poco riéndose de lo que, esos jóvenes escribían, mirá qué nombres le ponían, de forma irónica, y dije, voy a mirar, no sé, a ver qué hay. Estaba todo en la Biblioteca Nacional, todo, absolutamente, casi sin tocar. Entonces, estoy hablando hace 1000 años, ¿no? Es decir, en los inicios de mi investigación, mediados de los 90. Y realmente fue un descubrimiento porque lo que encontré ahí no era lo que decían los periodistas, estaba lo que decían los periodistas. Encontré, diría que un baúl lleno de oro, ¿no? Y en parte la información de la que vos hablás, es decir, en cartas de lectores, etcétera, la expresión de estos jóvenes, claramente, y la Argentina hacía de mediador de la expresión de estos jóvenes. Y ahí notabas qué sentían y qué hacían estos jóvenes cuando jugaban al fútbol. Estoy hablando del principio del siglo, de 1903 al 7, porque después se cierra esa sección y hay otros diarios que retoman como Última Hora, pero no importa. Entonces, si uno compara cómo jugaban al fútbol los que trajeron el fútbol, los ingleses, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el modelo, el fair play, la caballerosidad. Otra cosa es lo que hacían, ¿no? Que siempre es un poco divergente. No muy divergente, pero un poco. Y también en el caso de los jóvenes, ¿no? Una cosa es el modelo y otra cosa, el modelo ideal de a qué jugamos, y otra cosa es a lo que jugaba. Lo mismo se puede decir ahora, ¿no? Es decir, no sé, un equipo de Menotti puede decir una cosa. Ahora, sus equipos, cualquier técnico, no importa. Sí.
Sí, pues hay una divergencia siempre entre el discurso y el modelo y la realidad. Bien, y ahí también. Entonces los ingleses planteaban la caballerosidad, el fair play y muchas otras cosas más, y después, bueno, la práctica no era exactamente así. Cuando uno va a ver lo que hacían los jóvenes de los sectores populares, bueno, esto divergía bastante de ese modelo inglés, por varias cuestiones. Entre ellas porque aparece fuertemente la dominancia, digamos, del intento de ganar, digamos, de cierto triunfalismo, exitismo bastante presente en la actualidad. Una fuerte actitud en torno al honor, pero el honor asociado al triunfo. Una cosa es el honor en cuanto a la caballerosidad y al cómo jugar, y otra cosa es el honor puesto en cuanto al triunfo. ¿Qué quiere decir? Que si vos ganás, estás un escalón arriba del otro y tenés la posibilidad de humillar, de alguna manera, al perdedor. Estás por arriba. Y eso está vinculado al honor y, por otro lado, a la humillación, digamos, ¿no? Hipotéticamente, en el modelo inglés, esto no debería aparecer. No digo que no aparezca en la realidad. En cambio, en el caso de estos jóvenes, está bastante corrido de ese modelo del llamado fair play de forma bastante abstracta, digamos, porque después fair play es otra cosa, digamos, ¿no? En realidad la palabra sería sportsmanship, digamos, que son una cantidad de valores mucho más amplios que el fair play. Eso no existe más, ni en Inglaterra, ni acá, no importa. Importa, en el sentido que el fair play hoy es solo el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? No incluye puede incluir excepcionalmente otra cosa, ¿sí? Es decir, si un jugador le da la mano a un adversario para que se levante, eso no está dentro del fair play, estaría más dentro del sportsmanship, pero es excepcional hoy, ¿sí? Mientras que antes se suponía que incluía, eso estaba dentro del modelo general. Bien. Y déjame, Julio, te agrego digamos, un sinónimo de lo que vos decís y vos decime si está bien o está mal. Si en el modelo inglés un equipo tenía un jugador menos, lo lógico sería tratar de ofrecerle un jugador que falta o que haya un jugador que juegue un tiempo para cada uno, y eso formaba parte de la lógica del fair play de esa época, cosa que en la competitividad actual a nadie se le ocurriría perder esa ventaja, ¿no? Decime si está mal. Exacto, y te pongo un caso extremo que está en la fuente, digamos. A ver, ¿cómo decirlo? En el caso de los jóvenes, en las ligas que armaron ellos, si un equipo llegaba tarde, el equipo que estaba presente, que seguramente era el local, porque al otro le costaba llegar, digamos, un equipo llegaba tarde, el otro equipo estaba controlando la hora, y si llegaba 10 minutos tarde, que era lo que fijaba la ley, decía, chau, el otro equipo estaba llegando, le decía, terminamos, ganamos 1-0 según la ley, váyanse, se firma la planilla y no se juega. Se supone que el modelo inglés no aceptaría eso, digamos, esperaría y jugaría. Bien, este tipo de cosas están por lo menos en los papeles, y les creo a los papeles, digamos. Supongamos que hay algunas inventadas, pero digamos, el clima era ¿no? Lo que nos interesa más bien es recrear el clima, no el caso puntual, digamos, ¿no? Lo mismo en el caso inglés, ¿no? Otro tema que diferencia a lo inglés y a lo nuestro, digo lo nuestro porque yo estoy del lado de los jóvenes de los sectores populares, además de ahí venimos nosotros, ¿no? Es el tema de que estos jóvenes que adoptan el fútbol desde el principio, bueno, ahí está River, estamos todos, adoptan el fútbol, son futbolistas, no son clubes de fútbol, no son clubes que intentan jugar otros deportes, ¿no? Muy diferente de los ingleses. Los ingleses en sus clubes, por una norma que traen de Inglaterra, es al revés, intentan practicar por principio
ellos entienden el deporte como una multiplicidad de prácticas, ¿no? Como lo que llamaríamos la no especialización. Mientras que los jóvenes de acá... Perdón que te corte, Julio. Unos sí, son clubes de fútbol y otros son clubes con fútbol. sí, son clubes, exacto, sí, son clubes generalistas donde los gentlemen tienen que practicar tenis, equitación, rugby, supongamos en el mejor de los casos, varios deportes, ¿sí? Uh-huh. O varias prácticas competitivas transformadas en deporte. Acá lo que los jóvenes adoptan es solo el fútbol y fundan sus clubes pequeños, muy pequeños, son equipos, digamos, para jugar al fútbol, ¿no? Mucho más tarde, y Rodrigo tiene trabajos hechos con Mariano, etcétera, incorporan otros deportes en los 20, fines de los 10, 20. No imaginemos que los clubes nuestros son polideportivos de entrada, ¿no? Eso se fue formando, ese modelo de club que tenemos hoy se fue formando con el tiempo. Entonces, esa es otra diferencia, pero sin embargo hay cosas que son muy parecidas. Es decir, nosotros somos anglófilos, por lo menos en una. Primero que son entidades privadas. Tanto los clubes ingleses como los nuestros son entidades privadas. Vos me dirás, bueno, en general los clubes son entidades privadas en todo el mundo. Bueno, sí, no, sí. Después está todo el sector público, etc. Pero hay un tema fundamental que nos une con esa tradición inglesa y nos diferencia con algunos países europeos, es la noción de que cada club tiene como objetivo, después en los hechos no ocurre tanto, que tener sus instalaciones como propiedad privada. ¿Sí? Esto lo traen los ingleses y los jóvenes lo incorporan, no lo pueden conseguir de entrada, pero es un objetivo de ellos y después de las generaciones de dirigentes que se van sucediendo hasta que lo logran. Claro, de 300 lo logran 10, digamos, 20. Pero es un objetivo y Rodrigo lo sabe bien porque lo estudió. Pone mucha energía y diría que la energía central durante décadas está puesta en la obtención de su cancha y de su estadio, energía, dinero, esfuerzo. Y uno dice, bueno, tal vez habría otro camino. Varias ciudades europeas, bueno, ahí está toda la discusión sobre si el Estado argentino en esas épocas, ¿no? Estoy hablando de los 30, que ahí hay debates, insisto que Rodrigo lo estudió más que yo, si hubiera venido, pero justamente es un tema interesante porque se debate justo en el momento, y uno de los argumentos del debate es que, bueno, los clubes ya lo tienen, ¿para qué vamos a poner nosotros algo que los clubes ya tienen? Vuelvo para atrás. Seguimos, en ese sentido, la tradición inglesa de que cada club con su estadio, ¿no? Bueno, San Lorenzo, ¿no? Etcétera, etcétera. La idea es que tenemos que tener nuestra casa, ¿no? Hay algunas otras tradiciones que seguimos de los ingleses, es decir, el nacimiento, ¿no? Nos despegamos en muchas cosas, muchísimas, y en otras continuamos. Tal cual. Y lo mezclamos, como decías vos, con después la tradición nuestra de que lentamente los clubes van incorporando otras actividades sociales, culturales y deportivas, y hacia el 20 y el 30 ese modelo está más o menos establecido de la mano del espectáculo del fútbol, ¿no? Y de los cambios que también vos trabajaste van ocurriendo en el espectáculo mismo del fútbol, que tiene otras variables, ¿no? Comerciales, la aparición masiva del público, el rol de los medios, ¿no? Desde ese punto de vista. Julio, te pregunto una cosa, digamos, tu tesis y obviamente el libro también van más o menos hacia los 30, ¿no? ¿Estás siguiendo después con el tema? ¿Estás haciendo otra cosa? ¿Qué intereses tenés actualmente, si querés comentarlo? Y no nos olvidemos también de comentar, ya que introdujimos la cuestión urbana de alguna manera y del vínculo con las instalaciones de los clubes, lo que empezamos a organizar esta semana, ¿no? Del círculo
de trabajo, de investigación en el IDAES, que tiene mucho que ver en el primer encuentro con lo que vos comentaste y lo que vas a presentar con Mariano, ¿no? Pero volvamos al principio, a ver si te parece. ¿Con qué estás ahora, si se puede contar, ¿no? Por supuesto. Mira, me interesa un tema que es... me interesan muchas cosas, pero de ahí a que... me interesa un tema, que es que el tema de la violencia se ha estudiado muchísimo, excelentemente, desde que la violencia recrudeció y aparece en una escalada de muertos desde la vuelta de la democracia en los 80 para arriba. Ahora, desde el 30 hasta los 80, diría hasta mediados de los 70, hay poco. En realidad se recurre a lo poco que dijo Eduardo Archetti y lo menos que dijo Amílcar Romero, que para mí no alcanza, digamos. Habría que realmente dedicarse, sobre la base de lo que ellos escribieron, dedicarse a laburar sobre eso. Y entonces hay como un hueco de varias décadas sobre qué es lo que pasó con las actividades. A mí el tema violencia no es específicamente lo que más me interesa, sino de las actitudes de la gente en la tribuna y las actitudes en general del mundo en el espectáculo, en la cancha. Porque ahí sí fue que en la cancha, no tanto afuera, no como ahora que... Entonces, me interesa eso, es decir, ¿qué pasó durante todas esas décadas? Porque quienes escriben han escrito sobre la violencia desde los 80 en adelante, se han encontrado con poco que decir sobre los antecedentes. Entonces han citado a Archetti y a Romero, lo cual está fenómeno porque no hay nada que decir, porque nadie estudió nada, digamos, sobre el tema. Entonces, yo creo que ahí hay para aportar. Y yo he buscado bastante material sobre el tema. Claro, bueno, hay que ponerse a escribirlo, ¿no? Que no es un detalle menor. Y la verdad que lo que te diría es que yo encontré muchísimo desorden desde los años 10 a los 30, que está un poco expresado. Ese desorden se profundiza con distintas características, enormes diferencias. No estoy diciendo que tenga la misma característica con los 80 en adelante, pero es hay un continuum y hay cambios, como suele pasar, digamos. Pero bueno, hay que mostrarlo, ¿no? Yo los datos los tengo. No, me gustaría hacer un comentario, aprovechando lo que dijiste, Julio, porque nunca lo hice. De Archetti hablamos mucho en este programa, desde el principio del siglo pasado, pero nunca hablamos nada de Amílcar Romero. Y Amílcar Romero era periodista, y aprovecho para comentarlo. Publica en la década del 80 un libro que se llama Muerte en la cancha, si no me equivoco. Y en realidad la manera de trabajar de Romero tenía que ver con tomar algunas fuentes periodísticas en cada una de las décadas que referenciaban hechos de violencia en el fútbol y los ponía en línea con lo que pasaba en el país en ese momento, ¿no? Entonces lo que hacía era un recorrido. Bueno, en la Argentina está ocurriendo esto y en el fútbol pasó esto. Y tomaba una fuente o dos fuentes del hecho periodístico que marcaba una violencia en el fútbol y lo desarrollaba. Entonces, digo, para tratar de contar un poco a qué hace referencia Julio cuando dice profundizar. Claro, pero viene bien lo que decís, que hay un problema ahí, que hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Vos lo sabés bien, que es que el problema de las mediaciones, digamos, ¿no? Es decir, de un hecho como, bueno, le tiran un naranjazo, varios naranjazos, digamos, al referee, lo asociás con la dictadura. ¿Qué te puedo decir sobre eso? Nada, realmente nada, ¿no? Sin embargo, es muy tentador, es realmente muy tentador. Y yo debo decir, los naranjazos eran porque había marcado un penal que los hinchas pensaban que no era. Nada que ver. Y capaz que tenía que ver con tradiciones culturales de vaya a saber dónde, ¿no? Bueno, para eso estamos nosotros, se supone, para tratar de linkear, pero ver la mediación, no hacer una relación directa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema,
¿no? Ese es realmente un problema. Es lo que en la historia se llama, en historia, bueno, en cualquier ciencia social, establecer las relaciones pertinentes, ¿no? Hay relaciones que no son pertinentes entre dos hechos. A ver, toda relación puede ser pertinente, vos podés decir cualquier cosa, pero digamos que si te pones un poquito la lupa vas a ver que no salta a la vista, digamos, es forzado, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante. Entonces, bueno, el naranjazo está. ¿Y por qué Katzo fue el naranjazo? No sé. ¿No? Bueno, ahí tenemos que tallar nosotros. Sí. Bueno, un breve comentario sobre esto, y lo digo desde la ignorancia total del tema, que es lo que vos estás planteando de trabajar, pero durante el primer peronismo, 45 al 55, que lo vemos como un proceso de crecimiento social, asistencia masiva a la cancha, ¿no? De integración, etcétera, con conflictos también. Los problemas en las canchas, por lo poco que sabemos, seguían existiendo y los partidos no terminaban, ¿no? Y había, digamos, y ahí vemos como una característica particular de un proceso, en un momento en el que el país pasaba un montón de cuestiones, pero vemos particularidades que en las canchas seguían existiendo con una continuidad de las décadas anteriores, ¿no? Por lo poco que sabemos del tema, ¿no? Sí, sí, además, una cosita, recordar que en el 47 se contratan a los árbitros ingleses para minorar el nivel de violencia. Hay un primer periodo en que se baja, pero después, viste, se sigue desatando, y los mismos referees ingleses entran dentro de la vorágine, tratan de calmar, digamos, pero no pueden parar, digamos, con invasiones de cancha. Claro, invasiones de cancha. En general, sabés que hay un tono bastante diferente con lo nuestro, que es que los líos se suelen generar dentro de la cancha y se expanden a la tribuna. Después de la tribuna vuelven, es bastante diferente la dinámica, ¿no? Pero bueno, hay que escribirlo. Bien, bien. Bueno, Julio, ¿por qué no contás y nos contamos un poquito qué empieza mañana martes con estos 4 encuentros de los círculos de estudio sobre deporte? Bueno, el miércoles. Miércoles, perdón. El miércoles empezamos sobre fútbol, espacio de deporte, un recorrido sobre Buenos Aires, la capital del fútbol, que es la capital del fútbol por la cantidad de estadios que tiene, desde todo el siglo XX hasta la actualidad, con Mariano Grucheski, yo y Mariano Grucheski, el encuentro 2. El jueves 22 estará vos, Rodrigo, con María Verónica sobre el modelo de clubes. El miércoles 4 de noviembre llegará Primera, que creo que va a estar Diego Murci con Federico. Creo que se pronuncia Celsi. Sí, con Federico sobre el tema de formación de jugadores. Sí. Y el último, el 18 de noviembre, sobre eSports, si es deporte o no, toda una pregunta. Creo que lo van a coordinar también ellos dos. Entonces, no sé bien el link dónde es, pero hay un flyer que anda circulando. Lo organiza este Centro de Investigación y Deporte de la UNSAM, un centro que en formación. Y bueno, no sé, si hay algo más, comentalo vos, no sé. Sí, no, vamos a estar difundiendo los links, como dijiste vos recién, para que se sumen todos los que quieran y las que quieran a participar de las actividades. Bueno, compañeros, ¿quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, Julio? Les paso la palabra. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar. Si bien lo has dicho a lo largo de la entrevista con Rodri, implícitamente te lo quiero consultar, porque nosotros, por lo menos yo en lo particular, siempre revalorizo el laburo y el rol del club de barrio, lo importante que es para la sociedad. Y te quiero consultar a vos, que bueno, que lo has estudiado a lo largo del tiempo, ¿cuán importante han sido los clubes de barrio para el desarrollo del deporte? Mira, no ha sido el foco de mi investigación, te lo voy a decir, pero puedo hablar más como opinólogo, vamos a decir así. Y en eso le voy a afanar cosas a Rodrigo, en el sentido del uso del término de sociabilidad. Y acá, bueno, podría decir que lo que se ha dicho siempre del rol del deporte, es decir, el rol del deporte en el sentido de un poco dado vuelta, digamos. El rol del deporte es muy atractivo.
fruto de que el deporte es atractivo, es fruto de ciertas cuestiones culturales, etc. Por lo tanto, sumado esto al tema de la sociabilidad, porque la sociabilidad puede estar puesta no en el deporte, puede estar puesta en mil cosas. Es decir, una asociación vecinal es un ámbito de sociabilidad y no hay deporte. Una biblioteca popular puede ser un ámbito de sociabilidad y no necesariamente haber deporte. Ahora, los clubes de barrio ofrecen sociabilidad y deporte. Entonces hay dos elementos atractivos, la sociabilidad y el deporte. Por eso son tan importantes, ¿sí? Pueden estar linkeados o no, ¿sí? En este caso lo están, por lo tanto están potenciadas las dos cosas. Desde ese punto de vista es atractivo, o sea, atrae a la gente, ¿no? Desde ese punto de vista es un lugar, es un foco, digamos, de asociativismo sumamente importante que hay que valorar y sostener, que el Estado debería y aporta bastante con leyes aprobadas o a aprobarse, que personalmente yo no me gusta usar la palabra de que cumplen el rol que debía cumplir el Estado, no me parece. No hace falta acudir personalmente, es una opinión personal, acudir a ese argumento. Nada, están los clubes y hay que apoyarlos. Listo. El Estado que haga lo que quiera. Los clubes le piden al Estado y el Estado tiene que apoyar. Porque el Estado puede cambiar de manos. El gobierno, ¿no? Y son los que gobiernan. Entonces, pero los clubes tienen que seguir pidiendo, cambien de manos o no. Entonces, me parece que cumplen un rol esencial como cualquier asociación, pero insisto, por esta doble dinámica que tienen más que otras. Y por otro, una tercer pata que es el voluntariado, es decir, la gente que está ahí trabajando ad honorem, cosa que muchas veces está desdibujado en los clubes más grandes, ya sea por la opinión pública o porque efectivamente ocurre, es todo otro tema, digamos. Lo discutiremos en el modelo de clubes cuando hable Rodrigo. Pero no importa. Eso que decís, Julio, es tan central. Yo siempre doy algún ejemplo muy de sentido común, ¿no? Pero cuando a veces comentamos que el presidente de Boca o de River no cobran sueldo, por ejemplo, mucha gente los mira con cara de ¿cómo? River o Boca, los presidentes no cobran sueldo, y para nosotros es tan de sentido común justamente que eso es así, más allá de que sean personas adineradas o no lo sean, no importa, digo, no pueden cobrar sueldo, porque lo que estamos discutiendo es el modelo de club que hay en la Argentina y que, como dice Julio, digamos, en términos legales y en términos de su corazón, digamos, asociativista, es igual para un club de barrio que para un club con fútbol, ¿no? Son todos voluntarios, digamos, el presidente de un club y quien colabora en una comisión o una subcomisión, pero a veces lo tenemos un poco desdibujado, como dice Julio, particularmente en los clubes con fútbol profesional, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia. La diferencia es la que vos marcaste, es decir, en un club grande con deportes profesionales, mediano grande, necesariamente, aunque todos son voluntarios, necesariamente el que lo tiene que dirigir tiene que tener el tiempo suficiente y el dinero suficiente para dirigirlo. Necesariamente. Porque no le pagan. Claro. En cambio, en los clubes chicos no es así. Es decir, entonces ahí hay una diferencia no legal, digamos, es decir, todos son voluntarios, pero hay una diferencia sustancial, ¿no? Que podríamos debatir, y, en fin. Pero hay que recordar en ese sentido que en otros años se ha debatido y se sigue debatiendo el tema de si se le paga o no. ¿Vale? Y hay asociaciones civiles sin fines de lucro a cuyos miembros de comisión directiva se les paga. Es decir, si uno presenta una excepcionalidad, la tendría que presentar la AFA, no un club. Porque, ojo, que en los estatutos de la AFA no está reconocida la posibilidad. Existiría la posibilidad, es todo un tema de debate que lo podemos debatir cuando vos... no ahora, en 20 días. Sí, no ahora. Pero digo, entonces, por varias de estas razones, los clubes de barrio es un ámbito, un área, una arena que hay que sostener y agrandar, digamos, por lo menos sostener, ¿no? Y dar a conocer. Hay gente en el barrio que no tiene la menor idea que a 2 cuadras hay un club.
y especialmente en las escuelas. No por una cosa, simplemente decirle, pibe, andá acá, a la vuelta tenés el club para la contraturno, andá. Bueno, y también, ojo que también parte del club, muchas veces los clubes no hacen publicidad o la suficiente difusión de sus acciones en el mundo escolar, etc. O sea, hay de todo. Bueno, buenísimo, Julio. El tiempo es tirano, como solemos decir, así que vamos cerrando la columna. Muchísimas gracias por haber estado. Un placer tenerte y un placer escucharte. Y bueno, en algún momento seguramente volvamos a tenerte más adelante hablando de algunas otras cosas. Y volviendo a hablar de lo mismo, porque finalmente hablamos casi siempre de lo mismo, ¿no? Y algunas cosas nuevas que vamos incorporando, por supuesto. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio. Nos vemos. Chao, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Rodri, ha pasado Julio Friedenberg en una nueva columna. Excelente, siempre claro los invitados y las invitadas que pasan por aquí. Seguramente ya la semana que viene nos volvemos a encontrar. Nos vemos la semana que viene. Gracias, compañeros. Hasta el lunes. Chao, Rodrigo. Un abrazo. Rodrigo Dascal ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo con su invitado del día en una linda columna que hemos tenido aquí en ADN Deportivo. Compañeros, más de 30 minutos hemos hablado en esta columna. Hacemos una pausa musical y a la vuelta ya seguimos en este programa a través de Radio Argentina AM570.